Realmente se le ve, se le escucha a Paolo Guerrero visiblemente preocupado y no es para menos. Pónganse en su lugar. Dice, ¿cómo voy a viajar a Trujillo, exponer a mi familia, llevar a mis hijos ante esta situación que a todas luces puede representar un gran peligro? Es evidente. Están extorsionando a su madre, por ende a él, a toda su familia. No se puede exponer de esta manera. Y esta situación nos expone como país en el momento en el que nos encontramos, con la delincuencia rebasada y con bandas y organizaciones criminales que deciden, que tienen poder y que hoy no dejan que Paolo Guerrero pueda venir al Perú y pueda jugar, y que además esto está perjudicando o podría perjudicar enormemente su carrera futbolística. Estamos con Mariano González, exministro del Interior. Gracias por acompañarnos. Me preguntaba, si esto le pasa a una persona como Paolo Guerrero, que incluso tiene el acceso, la disponibilidad de poder comunicarse con el ministro del Interior, ¿qué nos puede pasar a los ciudadanos a pie que estamos completamente expuestos y vulnerables? Sin duda, Tatiana, la situación de la criminalidad organizada en nuestro país y concretamente en este caso en la región de La Libertad es alarmante. Lo terrible es que en medio de esta situación, que hoy toca a una persona popular, a una persona conocida y que toca probablemente a peruanos y peruanas todos los días del año, se ve reflejado en Paolo Guerrero, una persona muy querida por todos en el país, pero refleja a la vez la inoperancia, la incapacidad de conducir el sector del ministro, ¿no? O sea, la respuesta lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Claro. Ni siquiera un mínimo, no solo de empatía, sino de claridad, de saber qué es lo que hay que hacer en una situación como esta, ¿no? Bueno, O sea, ni siquiera hubo un poco de esfuerzo, ¿no? Simplemente le dijo, en ese caso de Guerrero, tú búscate tu seguridad personal, que además es lo que hacen hoy muchos empresarios y personas que para mantener sus negocios tienen además que invertir en seguridad privada para que no les pase nada. Así es, y lo terrible es que en medio de toda esta situación, que hoy es evidente, ya no solamente al interior de nuestro país, sino también esto ya se ve reflejado afuera, en medio de toda esta situación tan difícil, tan terrible que nos está tocando vivir en la inseguridad, el ministro ha manoseado, ha pisoteado la honorabilidad, no solamente de un excomandante general, sino de toda la Policía Nacional, con el atropello que hizo con el general Angulo. Y además atropella nuevamente a la institución, prácticamente desconociendo las capacidades que debe tener nuestra propia policía, cosa que ha sido hasta enmendada por su protector, ¿no? El PCM, ¿no? O sea, cuando le dice que la policía va a afrontar, va a estar a cargo de la seguridad. Entonces, y la respuesta, realmente muy bueno el informe de Marlo Rojas, y además con las opiniones tanto del señor Valdés como del señor Herrera. Sí. Y lo que sí preocupa es la versión del gobernador regional de La Libertad, ¿no? Totalmente. Cuando prácticamente nos dice que hay un contrato y que se tiene que cumplir, y luego prácticamente le están combinando a Guerrero a que sí o sí se presente Eso es increíble. el sábado, ¿no? Cuando O sea, además el señor Acuña sí, o sea, ha gobernado Trujillo y La Libertad desde hace 15 años y la delincuencia y las bandas criminales le han pasado por las narices. Quiero invitarlo, señor González, a escuchar lo que dijo el señor Otárola el día de hoy en referencia a este tema. La mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tienen el derecho a que su policía los proteja. Así que si es que se han producido esas amenazas que lamentamos y nos solidarizamos, por supuesto, con la señora y su familia, pues tienen a la policía a su disposición para apoyarlos y darle las seguridades del caso. Y el ministro Torres tiene muy poco tiempo frente al cargo. Y nosotros en el gobierno, con la presidenta Boluarte, creemos de que las políticas públicas tienen que ser sostenidas y sostenibles. No queremos caer, ¿no?, en lo que ocurrió con el nefasto gobierno de Castillo, que existían cambios de ministros y de gabinete prácticamente toda la semana. Bueno, Otárola como que le dice a su ministro, no, sí, tenemos policías a disposición de Paolo Guerrero y de cualquier ciudadano que lo necesite. Y claro, luego lo respalda también diciendo, se va a quedar, ¿no?, porque vamos por la continuidad política, esto es importante. Al final,
parece más un saludo a la bandera, no una respuesta políticamente correcta. Yo creo que la irresponsabilidad con la que está actuando tanto el jefe de gabinete como el ministro del Interior para un tema tan delicado como la inseguridad, cada día es más clara, ¿no? Y esa irresponsabilidad nos pone en riesgo a todos los peruanos. ¿Por qué? Para empezar, el comandante general y el alto mando fueron separados por la agresión que sufrió la presidenta, ¿no? Está demostradísimo que la responsabilidad no es del alto mando ni del comandante general. Hoy prácticamente vuelve a decirnos una pachotada este ministro, ¿no? En el caso de Guerrero, y se sigue manteniendo en el cargo. Entonces, la irresponsabilidad tanto de uno y de otro, del que conduce el sector interior y de quien lo protege, porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Entonces nos genera definitivamente pues mayor sensación, mayor percepción de inseguridad. Si la inseguridad es un problema gravísimo, con estas personas al frente, pues lamentablemente nos genera la sensación de no tener por lo menos una conducción. Entonces, toda esta situación generada a partir del caso del futbolista Paolo Guerrero nos está mostrando en la cara lo que realmente está pasando con todos los peruanos, con todas las peruanas alrededor de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en el norte? Trujillo entra en estado de emergencia por 8ª vez. Una región decía que está gobernada por el señor Acuña, la ciudad y luego la región en los últimos 15 años, y se ha hecho poco nada por la inseguridad, y hoy esas son las consecuencias. Tenemos bandas criminales que han tomado la ciudad, donde se asesina casi una persona al día, según las últimas cifras, solo las de este año, dicho sea de paso, donde además los ciudadanos tienen que pagar cupos para poder trabajar. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer ahora que nuevamente la ciudad entra en estado de emergencia? Hay dos factores o dos elementos importantes para la lucha contra la inseguridad, y no solamente en la Libertad, sino en todo el país. Primero, un factor de liderazgo desde el gobierno, ¿ya? Y principalmente desde el sector interior, cosa que no está sucediendo ni desde la jefatura de gabinete y menos del Ministerio del Interior. Ya tenemos un primer gravísimo problema. Y otro factor importantísimo es que se requiere que a través del sistema de defensa y seguridad nacional, es decir, a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se toque un botón, es decir, se aplique un estado de excepción y se declare la guerra al crimen organizado. Si se necesita tipificar como terrorismo urbano, si no se tienen que hacer o se tienen que hacer algunas modificaciones legales, eso se tiene que discutir y definir rápidamente. Es decir, la línea, la ruta técnica legal y política está clarísima. No hay mucho que buscar. Hay una ruta ya definida y evitar inclusive que estemos en una situación similar a la que vive nuestro país hermano Ecuador. El problema es que en ausencia de voluntad política, de capacidad política y de liderazgo y de claridad de lo que se tiene que hacer y de un desgaste evidente, nos deja pues en una situación sin rumbo, Completamente, ¿no? Sí, completamente vulnerables además. Ahora, reconocer que estamos en un estado de emergencia no significa que estemos perdiendo frente a la delincuencia, que estemos derrotados como país, sino, entiendo, es tomar de manera profesional este problema, ejecutar medidas que funcionen y sobre todo tener un plan, que entiendo hasta el día de hoy es algo que no existe. Escuchaba esa mañana a uno de los consejeros regionales de Trujillo decir, no hay plan. Se ha llamado estado de emergencia y no hay plan, recién nos vamos a reunir el lunes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestra policía sabe lo que tiene que hacer. Nuestras Fuerzas Armadas, en una situación de excepción, saben lo que tienen que hacer. O sea, por el lado operativo, por el lado técnico, ni siquiera por el lado de la inteligencia, yo le veo que haya incapacidad. Lo que pasa es que para que funcionen los sistemas, se requiere que haya gente capaz y comprometida, con el debido respeto, y discúlpeme la expresión tan dura, no que estén calentando la silla o aferrándose a un cargo sin tener la capacidad. El estar en un cargo sin tener la capacidad también es sacarle la vuelta al país. Sí. Es también una forma de atentar contra nuestros propios ciudadanos y ciudadanas.
Y en esa línea más bien me preocupa ver que hay congresistas inclusive que en vez de hacer una función de control político, están haciendo una función de escuderos del señor Torres, un ministro incapaz y que viene siendo protegido por congresistas como el congresista Azurín, digamos que más bien pretende echarle la responsabilidad de una serie de irregularidades al alto mando saliente, ¿no? Entonces, y pidiendo inclusive investigaciones, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando vemos gente así, no solamente no comprometida con la seguridad, con su policía, sino más bien traicionando la voluntad, digamos, realmente nos deja en una posición fuera de juego, ¿no? Sí, no, es muy complicado además porque esto acarrea o impacta en otros sectores, por ejemplo, economía, ¿no? ¿Qué empresa va a querer invertir en una ciudad donde hay una alta criminalidad, donde va a tener que pagar cupos, ser sometido a extorsiones? O el turismo, ¿quién va a querer viajar a una ciudad tan linda como Trujillo, pero ante esta situación complicado, ¿no? Y así otros problemas que nos van atrasando como país. Estamos hablando solo de Trujillo, pero esto aplica a Lima y a otras ciudades del país tranquilamente. La inseguridad o la seguridad y la economía son dos líneas importantísimas en el Estado y que van de la mano y van entrelazadas, ¿no? Si es que se tiene seguridad, obviamente la economía también puede funcionar de mejor manera. Y ahora que pusieron ustedes el documento al que me refería, realmente es para mí, no sé, alarmante de cómo el Congreso, como el caso del congresista Azurín, pues ve o vive en un mundo al revés, ¿no? En el reino del revés, ¿no? Porque para él el responsable de la situación, tanto a nivel de los problemas internos de la policía como de la situación de inseguridad, es el comando saliente, comandado por el general Angulo, y que deberían ser investigados. Y más bien apapacha, protege, más que el jefe de gabinete, inclusive al ministro Torres, ¿no? Realmente todo esto incomprensible, todo esto no se entiende y pareciera pues que nuestra clase política vive en otra realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, eso sí pasa. Hay muchos que viven en otra realidad que no se enteran o no se quieren enterar, ¿no? El propio señor Richard Acuña decía que Trujillo es una ciudad linda, tranquila, que, claro, pues si uno tiene seguridad, vive en la mejor zona de una ciudad, probablemente sea ajeno a los problemas y a la realidad de lo que se está viviendo en el país, pero no es lo que está viviendo la ciudadanía a diario, que tiene que salir a la calle y no puede ni siquiera contestar una llamada porque le arranchan el celular o peor aún, lo matan. Entonces es un problema grave y que no parece tener una ruta, una cabeza que diga, yo me voy a comer el pleito, vamos a hacer esto y empezamos de inmediato ya. Está pasando lo mismo, Tatiana, que pasó en décadas anteriores con el problema del terrorismo, ¿no? Cuando el terrorismo se vivía en las regiones, se vivía en nuestras provincias, mucha gente en Lima pues sentía que no le afectaban, ¿no? Recién y lamentablemente y tristemente cuando se produjeron hechos muy tristes y lamentables en Lima, recién mucha gente le prestó la debida atención, ¿no? Hoy yo creo que estamos en una situación de guerra y el problema no es solo la libertad. Sí, en la libertad hay zonas donde se siente y evidentemente ha habido una afectación grave en la inseguridad. Pero es todo nuestro país y lo que requiere nuestro país es una respuesta del Estado en su conjunto, ¿no? Del gobierno central, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, pero principalmente el Ejecutivo necesita pues hacer un cambio de ruta y si no la hace, lamentablemente estamos a puertas de una situación insuperable, ¿no? Porque para estar en una situación de guerra se necesita dos partes. Y hay una que no se entera o no se quiere enterar que está enfrentándose en batalla, que ya está en el campo de guerra y le está dando la oportunidad al enemigo a que gane territorio y vaya avanzando. Y nuestra policía, y si de ser el caso, nuestras Fuerzas Armadas, cuando sea necesario, saben lo que tienen que hacer, pero para ello requieren tener el respaldo político necesario, el respaldo desde sus autoridades políticas, desde sus jefes de sector, y obviamente desde la máxima magistratura del Estado, ¿no? ¿Honestamente cree que esto pasa solo por cambiar al ministro Torres? Yo creo que pasa por cambiar a Torres, pero también pasa porque o cambia de actitud o se cambia de premier, ¿no? Porque creo que
Hay que decirlo con todas sus letras. Hay mucha gente que cree que el señor Otarola le genera estabilidad al gobierno, ¿no? Pero una estabilidad a costa ¿A qué probablemente de no crecer económicamente, a costa de un desorden generalizado, a costa que el sistema no funcione, a costa de una creciente inseguridad. No, pues a ese costo nos estamos engañando, ¿no? Nos estamos engañando como país. O sea, una situación de estabilidad a ese costo realmente pues es inaceptable. No vale la pena. Señor Mariano González, gracias por habernos acompañado esta noche en 2024. Muchas gracias. Buenas noches, Tatiana. Muy bien, ahí está entonces el análisis de esta complicada situación que hoy le ocurre a Paolo Guerrero. Hoy el país y el mundo se entera porque él es un jugador muy conocido, pero es la situación que vivimos a diario y que está desbordando nuestro país. Vamos ahora a cambiar.